Mi suegro sexualizó mi embarazo y quiso nombrar al bebé. Mi suegro miró mi panza y sonrió como si le perteneciera. Luego dijo que mi bebé era 25% suyo y que, básicamente, yo solo lo estaba cargando. Cuando quedé embarazada, pensé que lo más difícil serían las náuseas, el cansancio y aprender a vivir con el miedo normal de que todo saliera bien. No imaginé que una de las partes más estresantes del embarazo iba a ser mi suegro, al que voy a llamar Ramiro, y su extraña obsesión con mi bebé y con mi cuerpo. Desde que supo la noticia, Ramiro empezó con una idea que al principio parecía solo una broma pesada. Decía que si el bebé era niño, debíamos ponerle su nombre completo, como si fuera su versión junior, aunque él ya tenía un hijo varón y había tenido toda la vida para hacerlo si tanto le importaba esa tradición. Las primeras 2 veces me reí por educación, pero después se volvió constante. En cada comida familiar, en cada llamada, en cada mensaje que mandaba al grupo, se refería al bebé como Ramirito o Ramiro Jr., y lo hacía con una seguridad tan absurda que parecía que la decisión ya estaba tomada y que yo solo era una invitada en mi propio embarazo. Un día le dije claramente que parara, que el bebé no se iba a llamar así y que me incomodaba que insistiera. Él se rió, me guiñó un ojo y dijo que yo iba a cambiar de opinión cuando viera la cara del niño, porque según él iba a ser igualito al abuelo y tenía sentido honrar esa genética. Ahí fue cuando el tono cambió y dejó de parecer una simple necedad. Empezó a decir cosas como que el bebé era técnicamente 25% suyo, que era normal que sintiera una conexión especial, y que seguramente tendría sus ojos, su carácter y hasta sus gestos porque la sangre pesa. Mi esposo se quedaba callado o cambiaba de tema, como si eso fuera suficiente para apagar la incomodidad. Yo ya estaba sensible, cansada y tratando de disfrutar una etapa importante, pero Ramiro no dejaba pasar ni una visita sin comentar algo sobre mi panza. Intentaba tocarme sin preguntar, acercaba la mano como si fuera automático, y varias veces tuve que echarme hacia atrás o ponerle mi bolso en medio para marcar distancia. Lo peor pasó en un almuerzo familiar que todavía me da asco recordar. Yo llevaba un vestido ajustado de maternidad porque era de lo poco que todavía me quedaba cómodo, y desde que me senté él no dejaba de mirar mi abdomen con una sonrisa rara, demasiado fija, como si estuviera evaluando algo que solo él entendía. En medio de la comida, sin que nadie le preguntara nada, soltó que no entendía por qué las embarazadas eran tan inseguras con su cuerpo. Dijo que él siempre había pensado que las panzas de embarazo eran muy sexys y de lo más atractivo que hay, y lo dijo viéndome directamente, no como un comentario al aire. Yo me quedé congelada, con el tenedor en la mano, esperando que alguien reaccionara. Mi suegra solo hizo una mueca incómoda, mi esposo soltó una risa nerviosa horrible, y Ramiro siguió como si nada, preguntándome si me podía poner de lado para ver mejor la panza desde otro ángulo porque así se aprecia más. Sentí una mezcla de vergüenza, asco y rabia tan fuerte que se me cerró la garganta. No quise armar una escena en ese momento porque sabía que iba a terminar siendo la exagerada hormonal, pero apenas pude terminar de comer. Me levanté, fui al baño y me puse a llorar de la impotencia. Cuando salimos de ahí, le dije a mi esposo que lo de su papá ya no era torpeza ni humor incómodo, que era una falta de respeto clarísima y que me había sexualizado en su cara. Él al principio intentó minimizarlo con que así es Ramiro, que es de otra generación y que seguramente no quiso decirlo de esa manera, y creo que eso me dolió casi tanto como el comentario mismo. Le pregunté si de verdad necesitaba que su padre dijera algo todavía más explícito para entender que cruzó un límite. También le recordé que yo ya había dicho que no quería que me tocaran la panza sin permiso, y aún así él nunca me respaldó cuando Ramiro invadía mi espacio, insistía con el nombre o hablaba del bebé como si fuera suyo. Después de esa discusión, tomé una decisión por mi cuenta. Le dije a mi esposo que yo no iba a volver a ver a Ramiro durante el resto del embarazo, y que cuando naciera el bebé tampoco iba a haber visitas sin reglas claras. Nada de tocarme, nada de comentarios sobre mi cuerpo, nada de insistir con nombres, y nada de hablar del niño como una extensión de él. Ahora parte de la familia dice que estoy siendo dramática, que Ramiro solo estaba emocionado por ser abuelo y que yo interpreté todo desde las hormonas. Pero honestamente, una cosa es estar feliz por un nieto y otra muy distinta es reclamar porcentajes sobre mi bebé, tocar mi cuerpo sin permiso y decirme en la mesa que las embarazadas le parecen excitantes. Desde entonces no puedo verlo sin sentirme sucia e invadida, y me cuesta más perdonar a mi esposo por no haberme protegido en el momento en que más vulnerable estaba.
¿Estoy mal por no querer ver a mi suegro durante el resto del embarazo? ¿Exageré al poner reglas estrictas para cuando nazca el bebé? ¿Debería insistir en que mi esposo confronte a su papá aunque eso rompa la relación familiar? Respuesta 1. No estás exagerando. Lo de 25% mío y las embarazadas son sexys no es emoción de abuelo, es comportamiento invasivo y asqueroso. Respuesta 2. Tu verdadero problema también es tu esposo. Si se ríe nervioso mientras te incomodan, te está dejando sola justo cuando más apoyo necesitas. Respuesta 3. Pon límites ya y por escrito si hace falta. Si no respeta tu cuerpo durante el embarazo, menos va a respetar tus decisiones cuando nazca el bebé. Mi suegra ocultó la denuncia de fotos en la alberca. No fue un malentendido ni una omisión inocente. Mi suegra sabía exactamente quién era su hijo y aún así sentó a mi niña en la misma sala con él. Esto pasó hace más de 12 años, pero hay escenas que se me quedaron pegadas como una astilla bajo la piel. Yo puedo perdonar muchas cosas familiares, comentarios pasivo-agresivos, favoritismos, silencios incómodos, pero no que me quiten la oportunidad de proteger a mi hija de una persona peligrosa. En ese entonces mi hija tenía 3 años y yo llevaba poco tiempo casada con Darío. Su familia parecía complicada, pero yo todavía estaba en esa etapa ingenua en la que creía que, aunque hubiera dramas, al final todos compartían una línea básica de decencia cuando había niños de por medio. La invitación fue para pasar Navidad en la casa de mi suegra, en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Ella insistió muchísimo en que estuviéramos todos juntos, que sería una celebración especial, que hacía años no lograba reunir a sus hijos, y que nuestra niña sería la luz de la casa durante esas fechas. Entre esos hijos estaba Bruno, el hermano de mi esposo. Yo lo conocía poco, apenas lo había visto en un par de reuniones rápidas, y solo me parecía raro, de esos adultos que hablan demasiado con voz suave y hacen bromas que no causan gracia. Nada que, por sí solo, me hiciera pensar en algo peor. La primera noche noté una tensión extraña cuando él entró. Mi suegra se apresuró a normalizarlo todo, como si estuviera tapando una grieta con pintura fresca, le sirvió comida primero, le acomodó un cuarto, le hablaba con una ternura exagerada. Darío también estaba raro, pero en ese momento lo atribuye a viejos conflictos entre hermanos. Al día siguiente ocurrió la imagen que todavía me revuelve el estómago. Estábamos en la sala, abriendo regalos, y mi hija, con la confianza automática que tienen los niños pequeños, terminó sentada en las piernas de Bruno mientras él le mostraba una caja de chocolates. Yo volteé y vi a mi suegra mirándolos con una sonrisa casi enternecida, como si fuera una postal familiar perfecta. No sé explicar por qué, pero sentí un tirón interno inmediato. Fui por mi hija con cualquier excusa tonta, dije que necesitaba lavarle las manos, y me la llevé. Mi suegra hizo un comentario de esos que parecen inofensivos pero no lo son: ay, no seas exagerada, él adora a los niños. En ese momento me sonó desagradable, después entendí lo monstruosa que era esa frase. La verdad salió unos días más tarde, no por honestidad de ella, sino por accidente. Una cuñada, pensando que yo ya sabía, mencionó en voz baja que Bruno había tenido problemas años antes por tomar fotos de niños en una alberca pública. No lo dijo como chisme nuevo, lo dijo como una información conocida, vieja, casi archivada por la familia para seguir funcionando. Sentí que se me vaciaba el cuerpo. Le pedí que repitiera todo y me confirmó que sí, que hubo intervención de autoridades, que fue un escándalo local y que por eso algunas personas de la familia no dejaban a sus hijos a solas con él. Lo peor no fue enterarme de Bruno. Lo peor fue entender, en un solo golpe, que mi suegra sabía todo eso cuando nos invitó a dormir bajo el mismo techo. Cuando confronté a Darío, su cara cambió de una manera que nunca he olvidado. Él sabía que su hermano había tenido problemas, pero su madre le había minimizado la historia durante años, hablándole de malentendidos, persecución, vecinos chismosos. Aún así, al escuchar los detalles completos, se quebró porque entendió lo mismo que yo: nos habían robado el consentimiento informado para decidir si queríamos a nuestra hija cerca de ese hombre. Luego enfrentamos a mi suegra, y esa conversación terminó de destruir cualquier posibilidad de respeto. No lloró, no pidió perdón, no mostró vergüenza. Se puso a la defensiva y dijo que no había pasado nada,
que estábamos armando un drama por hechos viejos y que era cruel tratar a Bruno como si fuera un monstruo cuando solo necesitaba apoyo de su familia. Yo le respondí que precisamente porque si había pasado algo, ella tenía la obligación moral de advertirnos. No me importa si habían pasado 5 meses o 5 años, si invitas a una niña pequeña a convivir con un adulto que ya tuvo denuncias por fotografiar niños y ocultas esa información, estás eligiendo el confort del depredador sobre la seguridad de la menor. Desde ese día, nunca volví a ver a esa mujer igual. Mucha gente cree que el problema principal fue Bruno, y claro que lo era, pero mi desprecio más profundo se quedó con ella. Los depredadores existen, lo que me cuesta aceptar es a la gente que les sostiene la puerta, les limpia la reputación y mira con amor mientras un niño se sienta en sus piernas. Nos fuimos antes de terminar las fiestas y puse una distancia definitiva. Hubo familiares que dijeron que yo estaba siendo rencorosa, que si no había ocurrido un incidente debía dejar el tema atrás. Pero justo ese es el punto, la seguridad de un niño no se mide por esperar a que ocurra algo para reaccionar. Se protege antes. Hoy mi hija ya es adulta y jamás la dejé sola con él ni volví a permitir reuniones donde estuviera presente. Mi matrimonio sobrevivió, pero la relación con la familia de mi esposo nunca se recuperó del todo. Y aunque han pasado más de 12 años, cada Navidad recuerdo la sonrisa de mi suegra en esa sala y siento la misma mezcla de rabia, asco y culpa por no haber sabido antes. ¿Estoy mal por seguir odiando a mi suegra después de tantos años por haber ocultado esa denuncia? ¿Exageré al cortar casi por completo con la familia de mi esposo por poner en riesgo a mi hija? ¿Es injusto que culpe casi tanto a mi suegra como a mi cuñado por haber normalizado todo? Respuesta 1. No estás mal. El punto no es solo lo que él hizo, sino que ella te quitó la posibilidad de decidir y proteger a tu hija. Eso rompe cualquier confianza. Respuesta 2. La frase no pasó nada me da escalofríos. Claro, porque tú actuaste por instinto. La prevención también cuenta, y mucho. Respuesta 3. Tu suegra prefirió preservar la comodidad de su hijo antes que la seguridad de una niña de 3 años. Eso no se olvida. Si te gustaron esas historias, suscríbete.